Contabilidad de costos. Como introducción, hoy en día los negocios no solo deben estar preparados para competir con todas las armas lícitas y técnicas posibles, sino que efectivamente deben estar acondicionando permanentemente la organización a las cambiantes demandas del mercado que existen, de los entes de control y especialmente a sus acciones y propuestas de renovación y creación de nuevos productos, sí que requieren mantener o recuperar o tomar el liderazgo respectivo. Es decir, que los costos son la única variable que las empresas todavía pueden controlar y sirve para diferenciarse entre las empresas que deben quedarse, cerrarse o ser absorbidas por la competencia. El costo. Hablamos de costo en un amplio sentido financiero que significa toda erogación o desembolso de dinero para obtener algún bien o servicio. Ahora, más adelante les explicaré un ejemplo al respecto. Por el momento encontramos los tipos de contabilidades que debemos de conocer. La contabilidad administrativa, también llamada contabilidad gerencial, diseñada o adaptada a las necesidades de información y control a los diferentes niveles administrativos. Tenemos la contabilidad financiera, que es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuralmente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan. Y lo que vamos a estudiar por el momento es la contabilidad de costos. Es decir, es una parte especializada de la contabilidad general, permite el manejo de los costos de producción para determinar el costo unitario de los productos, es decir, que aquí nosotros vamos a obtener el estado de costos. Y por último tenemos la contabilidad general, que pues aquí efectivamente se analiza todo un proceso contable y se obtienen los siguientes estados. Como primero, el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de evolución o cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y por último, las notas a los estados financieros, en la cual está aquí la política contable de la empresa respectiva. Bien, vamos a hacer una breve diferencia entre las empresas comerciales e industriales. Las empresas comerciales, como su nombre los dice, comercial, es decir, que su actividad económica es de comprar y vender mercadería terminada, pero sin haber efectuado ninguna transformación. Los estados que se obtienen son el estado de situación financiera y el estado de resultado integral. Mientras que las empresas industriales transforman las materias primas en algo nuevo y distinto que constituyen los productos terminados que posteriormente han de ser vendidos. Y en este caso se obtiene el estado de costos de productos vendidos en un periodo determinado. Adicionalmente, vamos a ver la diferencia entre costo y gasto. Los costos de producción se transfieren al inventario de productos fabricados, por lo que los desembolsos relacionados con la producción los vamos a llamar gastos, pero como sinónimo de costos, por razones didácticas, puesto que se incorporan en los bienes producidos. Y en cuanto a los gastos, pues se clasifican en gastos de administración, que pueden ser sueldos y salarios, materiales, suministros, los gastos de venta, que también pueden ser sueldos y salarios, materiales, suministros, arriendos, servicios generales, comisiones de vendedores, combustible y mantenimiento de vehículos de reparto, entre otros. Entonces, la diferencia muy importante entre costo y gasto es lo siguiente: que el costo está relacionado directamente con la producción. Es decir, si yo tengo una fábrica de sillas, aquí mi actividad es elaborar sillas. El personal que está en contacto directo con la actividad, ese sueldo que le pago al trabajador es mi costo.
Ahora, si yo tengo esa misma empresa, pero tengo a administradores, tengo jefe de planta, ese sueldo que le destino yo al administrador o al jefe de planta, al supervisor, ese sueldo no está relacionado directamente con la producción. Trabaja en la empresa sí, pero no está relacionado directamente. Por la cual, este valor que le cancelo al supervisor va a mi gasto. Es el ejemplo más claro que se le puede apreciar. Bien, entonces ahora ya nos vamos a los elementos del costo. Tenemos los materiales directos que, pues, básicamente en la fabricación de un producto entran diversos materiales. Algunos de estos materiales quedan formando parte integral del producto, es decir, la materia prima directa. Como segundo elemento tenemos la mano de obra directa, de lo que les decía. La persona que está en planta, en contacto directo con la producción, ese valor va a ser la mano de obra directa. A ese personal lo voy a denominar mano de obra directa, porque trabaja horas contadas, tiene su hora de entrada, hora de salida, sus horas extras, suplementarias y complementarias. Y por último, los gastos generales de fabricación. ¿Qué es esto? Pues aquí básicamente es todo lo indirecto, es decir, los materiales indirectos, la mano de obra indirecta. Esto van a los gastos generales de fabricación. Entonces, por ejemplo, hablando de la empresa de la fabricación de sillas, podemos decir que los materiales directos es la madera. La mano de obra directa va a ser el personal que trabaja en contacto con la elaboración de sillas. Y los gastos generales de fabricación estarían los materiales indirectos, es decir, lo que yo compro para mi administración, ¿no es cierto? En la mano de obra indirecta estaría lo que yo pago fuera de producción, es decir, personal administrativo. Eso corresponde a los gastos generales de fabricación. Aquí nosotros tenemos el estado de costo de productos vendidos de una empresa industrial. Básicamente se desglosa de materiales directos, mano de obra directa y los gastos generales de fabricación, que todo esto, la sumatoria de todo esto me da los costos de producción. Yo creo que con una práctica estaríamos totalmente entendidos este estado de costos, pero lo veremos en el próximo video. Bien, más adelante se desglosa la parte del costo de producción, es decir, lo que está aquí. Materiales directos, mano de obra directa y los gastos generales de fabricación. Y por último obtenemos el total costo de producción que nosotros observamos en la parte de aquí, pero no está desglosada, ¿sí? Aquí tenemos todas las cuentas que pueden incurrirse en esta parte. Ahora, así como existen los elementos del costo, también hay una clasificación. Es decir, los costos de manufactura están en la parte superior. De ahí se desglosan lo que son la materia prima, la mano de obra y el costo indirecto o el CIF o los gastos directos o los gastos indirectos de fabricación, que son lo mismo, ¿ya? La sumatoria entre la materia prima y la mano de obra me dan los costos primos. Asimismo, la sumatoria de la mano de obra más del costo indirecto, tenemos los costos de conversión. ¿Qué es esto que está aquí? Pues efectivamente esto, los costos primos y los costos de conversión, a mí me van a permitir tener un mejor conocimiento en cuanto a su clasificación. Nosotros estos tipos de costos los vamos a calcular o lo vamos a ver, a profundizar en la parte de los costos conjuntos, ¿sí? Por el momento me gustaría que quede bien claro en la clasificación de los costos. Bien, ahora tenemos las características de los costos fijos y variables. Costos fijos son aquellos que permanecen relativamente constantes con independencia del nivel de actividad, es decir, que no varían. Los costos fijos, su nombre lo dice, fijos porque no varían. Por ejemplo,
Hablando del mismo ejemplo de la fabricación de sillas, mi costo fijo sería el arriendo, ¿sí? Por más sillas que yo fabrique, voy a pagar el mismo valor. Un arriendo de 1000 pueda fabricar 5000 sillas o pueda fabricar 100 sillas, el arriendo va a ser siempre 1000. El impuesto a la propiedad es lo mismo, ¿sí? Bien, en cuanto a los costos variables es lo contrario. Está en contacto directo con la producción. Es decir, que si yo fabrico sillas, para fabricar 500 sillas necesito mucha cantidad de pintura, y para fabricar 50 sillas yo necesito poca cantidad de pintura. Entonces aquí la pintura es el costo variable. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de sillas, yo voy a obtener o voy a adquirir la cantidad necesaria para cierta silla, ¿sí? Entonces, mientras más sillas fabrique, más pintura va a entrar. Ok. Y por último, tenemos los elementos de control para terminar esta parte. Tenemos la planeación, que comprende el proceso de asegurar la realización de todos los hechos dentro de los límites de tiempo, distancia y poder humano. Ya, así como también la evaluación corresponde al hecho de efectuar seguimiento a lo planificado, que es decir, el manejo de la información sobre el progreso de las operaciones y la producción. Esto se considera a veces como retroalimentación. Y por último, como elemento, tenemos el control. Se lo puede definir como el proceso de determinar lo que se está llevando a cabo, valorizarlo y, si es necesario, aplicarlo medidas correctivas de manera que la ejecución se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado. El control consiste en ver que cada cosa sea ejecutada de acuerdo con el plan adoptado y lo establecido por la organización. Es decir, así como si hayan cumplido las órdenes emitidas, que lo veremos nosotros más adelante, que para cada producción se emite una orden. Listo. Bien, chicos, esto ha sido en cuanto a esta parte de introducción a los costos, de introducción a la contabilidad de costos, que es muy importante conocer lo que nos va a facilitar este tema, ¿sí? Entonces, en el siguiente video vamos a realizar un ejercicio de llenado de estado de costos de productos vendidos para que quede muy claro, y de esta manera pues ya empezar a hacer lo que es una hoja o emitir una orden y a elaborar ya con el primer sistema, que es sistema de costos por órdenes de producción. Realizaremos un ejercicio completo en la cual al final obtendremos ya el estado de costos. Sí, chicos, sin más que decir, cuídense mucho, espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima.